otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gran Retiro Internacional de Pastores de Ministerios Ebenecer, en directo desde Orlando, Florida, 2019. Marrero también y su distinguida esposa. No me acerco más porque me hace feedback eso, ya viste. Pero te amamos, pero vos sí podés venir acá. Y me das un abrazo. Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenido hermana también. Es una bendición, hermano David, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, quiero contarles, pueden subir mis hermanos amados y colocarse en donde mejor les guste, en donde mejor les parezca. El propósito de esta noche es que abordemos, vamos a tener un retiro un poco cambiante mañana. También de una vez le anuncio que vamos a tener una especie de foro. Estamos viendo la posibilidad de utilizar este salón partido en dos para poner en un lado a los hermanos y en el otro lado a las hermanas y hablar sobre todo a los matrimonios, las hermanas a las hermanas y los hermanos a los hermanos, ¿verdad? Para ministrar de esa manera, porque ha sido algo bien tremendo, bien raro, no se había dado lo que se ha dado en este año como en los años anteriores. Digamos, algunos traían a su esposa, pero sabemos que es oneroso y sabemos que hay alguien que se tiene que quedar en casa y todo, pero este año como que todos se pusieron de acuerdo, no todos pues, pero una gran parte, y veo que muchos pastores trajeron a su esposa. Eso es algo extraordinario, eso es lindo, eso es hermoso. Solo para hacer un breve recuento, ¿cuántos pastores trajeron a su esposa? Mire qué montón, hermano. Muy bien, muy bien. Pero ahí viene Gerardito ahí en carretera. Eso es extraordinario porque como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, como las langostas que no tienen rey pero se ponen de acuerdo, ¿verdad? Eso es bueno, eso es muy lindo. Vamos a ministrar los matrimonios de los pastores mañana. Pero hoy yo, después de haber estado analizando lo que platicábamos ayer, creo que es importante que hablemos de lo profético. Y los hermanos que invité, aunque hay más, ¿verdad? Hay profetas en ciernes y hay otros hermanos que están creciendo y que están siendo equipados. Está el hermano Willy de Teculután, está el hermano Jorgito de Los Ángeles, está el hermano Hugo de La Antigua, que no los invitamos aquí arriba porque no cabemos. Y además que estos son más viejos en el ministerio. En el ministerio, ¿ah? Y así hay otros que no mencioné, ya cometí el error de mencionar nombres. Pero todo lo que queremos es aprender. Y definitivamente todos necesitamos aprender. Todos. Nosotros podemos aprender, según Proverbios, podemos aprender de las hormigas, las langostas, podemos aprender de todo. Pero cuánto más de un siervo de Dios, ¿verdad? Yo solo quiero enfatizar y recordarle cuál va a ser la dinámica ahorita. Voy a dejar que cada uno de los hermanos exponga un poquitito de lo que ellos consideran lo profético, con total libertad, y que empecemos un diálogo, y que usted pregunte, y que si usted tiene algunas consideraciones proféticas que nos puedan aportar al tema, también se sirva hacerlo, ¿verdad? Para ponernos en un solo orden. ¿Cómo hacer para distinguir que una profecía viene de Dios? Claro que tiene que haber discernimiento, a todo en la vida se tiene que discernir, pero sale una pregunta acá, porque hermano, por medio de profecías usted sabe que han manchado. Le ponía el ejemplo yo de la profeta que dijo que era pastora del Príncipe de Paz y le dijo a doña Sandra Torres: el Señor me dijo que usted es la próxima presidenta de Guatemala, desde el vientre de su madre el Señor la escogió. Y hermano, la otra pobre ahorita está en la cárcel. Y dijo que era profeta de una de las denominaciones grandes de Guatemala.
Eso trajo un descrédito sobre lo profético en nuestro país. No solo se burlaron los incrédulos, sino que, bueno, también hay creyentes incrédulos, ¿verdad? Por incongruente que parezca, pero también se burlaron ellos, los que no creen en la profecía, los hermanos de alguna corriente teológica que no creen que todavía hay dones ministeriales, les sirvió de burla, de escarnio, ha servido eso. Entonces tenemos que averiguar. Solo quiero puntualizar antes de dar el tiempo varias cosas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están súper metidos, interesados, son los creadores de lo profético. Dios es el creador. El Padre se manifiesta en la palabra profética más segura. Esa es la Biblia. Eso es lo que está escrito. Yo no mucho coincido con algunos hermanos, no me quiero volver dogmático en eso, pero no coincido cuando alguien dice, el Señor me dio una palabra profética. Porque yo preferiría que dijera, el Señor me dio una palabra de ciencia, me dio una palabra de sabiduría o me dio una profecía. Pero cuando la Biblia habla de la palabra profética, no se refiere a una profecía, sino que dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, la palabra profética es la Biblia, son los profetas, la ley, los profetas, los salmos, es la palabra profética. Ese es del Padre. Según Efesios capítulo 4, el doma, el regalo, son 5: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El Hijo en lo profético se manifiesta con sus profetas que Él llama. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dentro de ellos están, ya le digo, el profeta. Y el Espíritu Santo se manifiesta con los dones de revelación, que dentro de está el discernimiento de espíritus, está el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas y el don de la profecía. Entonces no confundamos una cosa con otra. Si alguna persona pues profetiza, no necesariamente es un profeta, porque si no, Saúl hubiera sido un profeta, pero no llegaba a eso, pero profetizó. Y entonces algunos dicen, yo soy profeta, ¿por qué? Porque profeticé. No, pero si Saúl profetizó y no era profeta. Entonces tenemos que hacer estas distinciones. Entonces para eso yo pedí auxilio a los especialistas. Aleluya. Entonces les voy a dejar tiempo a los hermanos para que nos dé tiempo y podamos, yo diría que unos, mire, hagamos una cosa. Hablen 5 minutos cada uno. Okay. Pero no, pues espérenme, para que ellos hablen el resto del tiempo y hagan preguntas. Y además que a mí también me dan ganas de hablar. Y yo ya me eché mis 5, más me eché yo. ¿Verdad? Entonces, no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero como ustedes ya son ministros, vuelvo a decirlo, viejos, entonces sabrán cómo entrarle. Así que adelante, los dejo con los hermanos y ahí me voy a subir yo en un ratito. Gloria a Dios. Ya puedo hablar. Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. No sé si ponerme de pie o... Bueno, ahí me quedo abajo. Bueno, es un privilegio para mí. Gracias a mi padre por darme este privilegio. Y bueno, yo quiero tocar así como es un bagaje de enseñanza, de palabra que hemos tenido, una revelación linda. Yo quisiera tocar el tema de las profetizas. Acabo de estar platicando con unos hermanos respecto a que a veces se confunde, porque usted sabe que de los 5 ministerios, pues prácticamente la función que no tiene la mujer dentro de los 5 es prácticamente lo apostólico. Pero sí hay profetizas, hay evangelistas, hay pastoras y hay maestras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hablando de las 5 profetizas, hemos sido enseñados
Y están los 5 ministerios en la palabra. Eso lo hemos aprendido de años con nuestro padre. Y, por ejemplo, una de las primeras que aparece es Miriam. Y eso lo va a encontrar usted en Éxodo capítulo 15 y versículo 20. Cuando después de que prácticamente salió el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, dice que Miriam tomó el pandero y salió a guerrear, salió a danzar, y detrás de ella iban prácticamente todas las doncellas. Entonces ahí yo lo puedo ver como el misterio profético. Pero, como es poco tiempo, hermanos, luego está Débora. Y eso lo encontramos en Jueces capítulo 4 y versículo 4, cuando dice, Débora profetiza. Ella prácticamente fue una mujer que bajo la unción profética levantó la espada y dijo, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y eso lo puedo yo ver como el misterio evangelístico, porque prácticamente es una mujer que toma la palabra y sale a guerrear, sale a pelear y a defender, a salvar a aquellos que estaban oprimidos, porque ni Lapidón ni Barak, que era el esposo del rey, pudieron hacerlo. Pero Débora se levantó poderosa con la palabra. Pero luego está Hulda, y eso lo podemos ver en el capítulo 34 y versículo 22. Y la versión Oso habla que ella prácticamente era la encargada de la doctrina en Jerusalén, en el templo. Otras versiones hablan de que ella era encargada del vestuario. Pero aquí dice la versión Oso que ella es encargada de la doctrina. Y eso lo veo yo como el ministerio magisterial. Ahí sale ella prácticamente con una doctrina. Y nosotros somos benditos, hermano. Somos dichosos. Porque si algo tenemos de casta, hermano, es lo magisterial. Si no lo tenemos, nos lo han ministrado, y si no le ha llegado, le va a llegar. Pero que hemos aprendido, hemos aprendido. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por él? Pero como ya van mis 4 minutos, no, exacto. Quiero buena dólares a que sale, ¿no? Pero luego está la esposa del profeta. Y eso está en Isaías capítulo 8 y versículo 3. Cuando ella prácticamente dio a luz al niño, ¿verdad? Y yo lo veo ahí como el ministerio apostólico, porque ella prácticamente está dando a luz. Está dando a luz, hermano, amado, ministros. Está dando a luz, oiga, hijos. En la Biblia, 2 Timoteo capítulo 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, creo que estoy un poquito, lo voy a buscar. Si alguien me ayuda, 1 Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, 2:15 dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. Pero esa palabra es la palabra griega, tecnogonía. Y tecnogonía quiere decir dar a luz, engendrar, parir. Entonces, el ministro, yo hoy había una profecía que prácticamente nos estaba diciendo que es tiempo de que el ministro va a formar columnas. Y la sabiduría, ¿verdad? En capítulo 9 de Proverbios nos habla que la sabiduría edificó su casa y labró sus columnas. En Gálatas capítulo 2 y versículo 9 nos habla que esas columnas son hombres, son ministros, y eso lo hace el ministerio apostólico. Entonces ahí van 4. Pero luego está en Lucas capítulo 2, y nos deja ver que ahí está Ana, la profetisa. Ana, la que prácticamente
se casó 7 años con su marido y vivió 84 años sirviéndole al Señor. Entonces, vemos ahí, hermano, a esta mujer representando, para mí, es lo magisterial, porque es una mujer que perseveró en el templo, aprendiendo, siendo enseñada, y hemos venido en los temas que nos han dado, algo que he captado yo aquí, agarré mi rema, es la perseverancia de nosotros respecto a la enseñanza, el sentarnos a oír. Yo le contaba a mi padre que tengo algunos años de estarlo oyendo, y créanme, yo de mi parte no sé nada, pero algo sí he aprendido, sentarme a oír, y lo que tengo lo he recibido y ahora lo comparto. Entonces podemos ver ahí a los 5 ministerios en las mujeres. Las mujeres sí pueden ejercer el ministerio profético, dado que son habilitadas y son enviadas en el nombre de Jesús. Así que dejo este pensamiento, este sentir en usted, para que quitemos esos dardos o esos pensamientos que tienen otros, donde dicen que la mujer no puede ejercer el ministerio profético. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Amén, amén. Déjalo ahí. Solo para puntualizar algunas cosas, en un momentito vamos a darles el tiempo a ustedes también para que nos conversen. Pero solo les quiero hacer ver, respecto a lo que estaba diciendo Tito, que algunas personas que se oponen al ministerio profético de la mujer aducen que todos los ejemplos que se mencionan, aunque aquel mencionó el ejemplo de Ana ya en el Nuevo Testamento, pero todavía no ha muerto el testador, así que es todavía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice, eso es del Antiguo Testamento. Así, cuando no quieren hacer algo, así lo dicen, eso era el Antiguo Testamento. El diezmo era de la ley, el no sé cuándo, y entonces lo trasladan para el tiempo anterior. Sin embargo, la Biblia dice claramente que nosotros tenemos un mejor pacto con mejores promesas. ¿Cómo podríamos convencer a una mujer que está en un mejor pacto si antes sí le dejaban ser profetisa y ahora no la dejamos ni hablar? No sería un mejor pacto, definitivamente, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que argumentar, y queda puntualizado uno de las miles de temas que pues abordó Tito en este momento, que es acerca de la mujer en el ministerio profético. Yo lo que abordé fue las funciones Padre, Hijo y el Espíritu Santo en lo profético. Pero si usted tiene dudas acerca de otras instancias en lo profético, de una vez prepare sus preguntas y las va a escribir, o si no, le vamos a dar un micrófono para que las diga. No sé quién continúa, quién es el que desea hablar, su minuto. Aleluya. Yo quiero decirles, hermanos, que en Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces quiero decirles que el profeta prácticamente, por la misericordia de Dios, es la boca de Dios. Pero hay profetas también que, así como son la boca de Dios, también son los ojos de Dios, porque Dios los usa con palabra en su boca, pero son videntes, o sea, tienen visión. Entonces, no todos los profetas tenemos eso. Entonces, no podemos nosotros también desechar porque diga, vi y hablé. Y no podemos también dudar de que solo habló. Entonces, hay profetas videntes y profetas de palabra. Entonces, nuestro Dios es un Dios que es la cabeza profética de todos los profetas. Entonces, tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo. Entonces, esa naturaleza divina, por su unción, Él ha puesto en nosotros. Y nosotros también vamos a llamar a las cosas que no son como que fueran, siempre y cuando la unción nos asista y la revelación en ese momento. Porque no vamos a hablar por nuestra propia cuenta, porque no se cumpliría, ni por emoción. Vamos a hablar porque Dios nos dijo que habláramos y sentimos la unción y el momento, el rema para soltar esa palabra. Entonces, por ejemplo, el Señor le dijo a Abraham que tendría un hijo en su vejez.
y que su esposa concebiría. Y entonces el Señor llamó a Isaac, que no existía, como que ya existiera. Hasta le dio el nombre. Entonces, qué lindo es eso. Es hermoso, pero también es muy delicado. Bien delicado, porque uno tiene que tener el respaldo del Señor, y como profeta tiene que estar metido bajo autoridad. Porque hay cosas en las cuales el Señor se las da y uno está seguro, pero sería mejor, si es una cosa muy delicada, consultarlo con su cobertura para soltar esa palabra. Entonces yo creo que Dios nos quiere usar grandemente y llamar a las cosas que no son como que fueran. En lo personal, pues yo doy testimonio que el Señor en varias oportunidades me ha hecho hablar sobre lo invisible, sobre lo que no es. Y he visto el respaldo por la misericordia bendita del Señor, que se ha hecho una realidad. Entonces yo le doy la gloria al Señor, y sé que esto es lindo, hermoso. Y la Biblia habla de apóstoles y profetas, o sea, hay una relación muy íntima entre el apóstol y el profeta. Y eso quiere decir que el profeta tiene que reconocer una cabeza apostolar, tiene que estar metido bajo autoridad, si no sería una estrella errante y el diablo lo haría pedazos. Y entonces ya uno así, de esa manera, suelto, cae en error. Qué lindo es estar en sujeción, reconocer autoridad y hablar en el nombre del Señor, y no vamos a ser avergonzados. Dios nos va a respaldar. Sí, Señor. Amén. Dele un aplauso al Rey bendito. Solo para ir más o menos resumiendo como lo voy entendiendo yo, y espero que ustedes también lo vayan a entender de esa misma manera. Para iniciar la conversación, o el conversatorio, como dicen algunos, bueno, yo hablé de las funciones de Dios, o cómo Dios maneja lo profético, el Padre, la palabra profética, el Hijo, el ministerio profético, el Espíritu Santo, todos los dones relacionados a lo profético. Mi hermano Tito abordó la perspectiva de la mujer en el ministerio profético, y hermano Haroldo, las clases de ministros profetas que hay. Cómo hay algunos que pueden ver, además de oír, algunos oyen, otros ven, algunos oyen y ven y escriben, como lo vemos en la Biblia, que algunos les dijeron que escribieron algunas cosas y quedó con palabra profética esa situación, y todo el apoyo que pueda dar a los otros ministerios, que también lo mencionó Tito, ¿verdad? Cómo aparece en los profetas ministrando en el área magistral y en las demás áreas. Por eso mirábamos de Hulda y de todas las demás que mencionó él. Preparen sus preguntas, quisiera que las empezaran a escribir y las empiecen a llamar para no perder mucho tiempo en el momentito que le traslademos el micrófono a usted. Mi hermano Freddy Viator. Bien, el Señor les bendiga. Yo creo que el ministerio profético es una función que se dimensiona en estructuras, en niveles y en secuencias. De manera que él funciona en una estructura porque tiene una dependencia de diferentes rangos de autoridad. Y dentro de esos rangos de autoridad en los que funciona, también llega a una estructura humana en la cual tiene que desempeñarse. Por ejemplo, en el cuerpo, el alma y el espíritu. Una de las cosas que habilita, uno de los elementos de la estructura humana que habilita el Señor Jesús al perdonar nuestros pecados, es nuestro espíritu, para poderlo conectar al alma y al cuerpo, y que nosotros vengamos a ser espíritu, alma y cuerpo. De manera que podamos funcionar y recibir del espíritu a nuestro espíritu, conociéndolo, y que el alma entienda y el cuerpo saque el mensaje que Dios está enviando. Eso sería desde el punto de vista estructural. En cuanto a los niveles, hemos sido enseñados del espíritu, la profecía que nos habla Apocalipsis. Pablo, a la carta a los Corintios, nos habla acerca de los dones espirituales y nos habla del mover profético también. Y luego el ministerio
profético como un máximo constituido dentro de los ministerios que el Señor establece. Dentro de esos niveles yo creo que el espíritu no es más que esa infraestructura que le responde a la estructura. Es decir, esa habilitación, ese sensor, esa capacidad sensible que perdió Adán allá en el huerto cuando el pecado lo alcanzó, porque se separó su espíritu y perdió la percepción de Dios. Ahora, en lo profético, yo creo que es algo de lo más hermoso y maravilloso que Dios hace en la vida de cada uno de los hijos llamados, a manera de que puedan reconectar su espíritu mediante el perdón de pecados y puedan tener una funcionalidad al oír, al percibir al Espíritu Santo en el espíritu y puedan llevar esa percepción, sea en palabra de ciencia, sabiduría o profético, hacia la dimensión del alma y que el alma lo exprese a través del cuerpo. Las secuencias, son 5 minutos, bueno, pero las secuencias yo las veo habilitadas, por ejemplo, en la manera en que el Señor se las da a Israel. Por ejemplo, pone a Jeremías y le dice, diles que yo tengo los planes. Diles que yo tengo los planes para que a ellos les vaya bien, para que tengan un futuro. Y le dice, diles que les va a ir bien, pues, ¿verdad? Entonces está cuando yo tengo los planes. Ahora levanta a Sofonías y dice, bueno, ahora es necesaria la alabanza. Y ahora es necesaria la adoración. Ahora es necesario que valoren el vino y el aceite, el gozo y la unción. Y luego dice, bueno, ahora Ezequiel ven y mide a los adoradores, ¿verdad? Y le da su río. ¿Cuántos están caminando con los tobillos, a los diferentes niveles hasta que van nadando los que están ya en el mover del Espíritu? Yo veo esa secuencia en la cual el cristiano, el Hijo de Dios, el ministro de Dios debe profundizar su entendimiento en lo secuencial, que nosotros sabemos que como ministros no respondemos, ministros proféticos o en cualquiera de las áreas habilitadas, podríamos decir que tenemos que responder a los planes, a la alabanza, a la adoración, al gozo, a la unción, a manera de llevar una medición de lo que se está avanzando en lo profético. Pero luego regresamos otra vez a la estructura personal. Después de conocer las secuencias, ahora regresamos a una estructura personal donde se nos dice qué tenemos que hacer para visualizar las promesas, porque ustedes saben que el profeta lo que hace es abrir los ojos para que pueda ver las promesas de Dios, para que el pueblo vea las promesas de Dios. Entonces allá en el Salmo 34, 9 le está diciendo a Israel, teman al Señor ustedes sus santos, porque los que temen al Señor no les falta nada. Dice en el verso 10, dice, si los leoncillos vuelven a tienen necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Entonces le está dando otra secuencia profética, de manera que abran los ojos hacia la promesa que les dan. Teman, busquen y no les va a faltar nada. Y luego ya dice, sirvan al Señor tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. Ahora hay que servir, hay que adorar. Ahora que ya aprendiste a temer, a buscar, a servir en la secuencia, ahora vas a deleitarte en el Señor. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es profético. Y luego viene y dice, ahora espera en Él, confía en Él. Es una secuencia profética. Y luego que nosotros vemos esa estructura del cuerpo, alma y espíritu funcionando, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz los santifique y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo lo profético es determinante porque te va a conducir a tener la firmeza o la convicción de que hay algo más allá de lo que tus propios ojos pueden ver. Lo profético te mueve hacia la fe.
La fe es la convicción, la certeza, la seguridad de alcanzar las cosas que no ves, pero que están. Y eso es lo profético. Entonces, yo me... Amén. Está bien, aquí estamos hasta la Dios los medianoche. bendiga. Bueno, estructuras, niveles y secuencias, lo aparte que abordó mi hermano, y le dejo el tiempo a ustedes, no sin antes recordarles algunas cosas que creo que son básicas para lo práctico de lo profético en nuestras congregaciones. Y no solo de lo profético, sino que cuando digo lo profético me refiero a los dones proféticos o de profecía, sino también a los domas, ¿verdad? Miren, tenemos que distinguir dos ministerios proféticos, dos grandes grupos de ministerios proféticos. El primero sería hasta Juan, según Lucas 16:16. Y el segundo, a partir de que el Señor ascendió, porque dice la Biblia en Efesios que cuando Él ascendió, o sea que ya había muerto, ya había ido al infierno, ya había resucitado, y cuando Él ascendió, dio dones a los hombres. Algunas versiones dicen dio dones en forma de hombres. Y después dice los 5 ministerios y dentro de ellos está el profeta. Entonces aquí hay dos grandes grupos de profetas. El primero es el profeta del Antiguo Testamento y el segundo es el profeta del Nuevo Testamento. Entonces, al tener esta perspectiva, tenemos que entender que no tienen exactamente las mismas funciones. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento los profetas incluso ejercían una autoridad grandísima, que no es la misma autoridad que ejercen en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, como bien decía mi hermano, existen estructuras, y al existir estructuras existen jerarquías. Por ejemplo, usted puede ver en la Biblia dice, y Dios puso, eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la Biblia, y Dios puso primeramente, ¿qué? Segundo, tercero, eso ya es jerarquía, porque la palabra primeramente es una palabra griega que se dice protón, que quiere decir primero en rango, primero en tiempo. Entonces, cuando vemos el Nuevo Testamento, el primero en tiempo, el primer ministerio en tiempo en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? Apóstol. Fue el primer ministerio. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 10, él llamó a sus discípulos, los llamó apóstoles. Pero ahí todavía no se había muerto el Señor ni resucitado para dar dones a los hombres. Pero cuando Él muere y resucita, ahí están los apóstoles, no hay pastores todavía. Están los 11 apóstoles, sustituyen a Judas, ya están los 12 y empiezan a brotar los otros ministerios, pero el primer ministerio que se da en el Nuevo Testamento es el apostólico. Después dice Hechos 13, habían profetas y maestros, ahí aparecen otros, ¿verdad? Después aparece también Felipe, el evangelista. Los que menos aparecen, hermanos amados, son los pastores. Porque usted sabe que pastor, para decir pastor en griego, se dice poimen. Y en nuestras versiones, claro que en nuestras versiones en hebreos, sujetados a vuestros pastores, pero ahí no dice sujetados a vuestros pastores, ahí dice sujetados a vuestros guías. La palabra no es poimen. La única vez que se utiliza la palabra poimen, pastor, es a Jesús. No estoy diciendo que no hayan pastores, ¿ah? Yo sí aseguro que hay pastores, pero en este tiempo toda la gente, a cualquiera le dice pastor, pero si alguien dice que es profeta, maestro, evangelista o apóstol, por poco y a poco y lo linchan. Cuando lo más escaso en la Biblia que se encuentra, mire, yo le puedo mencionar nombres de más de 20 apóstoles en la Biblia. Le puedo mencionar nombres de evangelistas en la Biblia. Le puedo nombrar
profetas, Agabo, ¿cómo se llamaba? Silas, ¿cómo se llamaba el compañero de Silas? Barnabás, o Bernabé, Barnabás. Ustedes que saben la Biblia de memoria, ayúdenme, hombre. Pero le puedo mencionar nombres por nombre, los ministerios, pero pastores. Tengo que empezar a deducir para poner nombre de pastor. Por ejemplo, Pedro, apacienta el que apacienta es un... Pero no dice el pastor fulano de tal, pero sí dice el profeta Agabo, el evangelista Felipe, el apóstol Pablo y Bernabé. Entonces, bueno, pero ya me fue por otro lado, ¿eh? El asunto es que son dos grupos. ¿Se recuerda que dice la doctrina de los apóstoles y profetas? A eso se refiere. No se refiere como erróneamente se ha dicho, que el apóstol sienta la doctrina y el profeta se la confirma. Porque entonces el que confirma es el que manda. Como me pasa a mí, nos pasa a nosotros allá en Guatemala, ¿eh? Que la Corte Constitucional le arregla la plana a los tres poderes independientes, el legislativo, ejecutivo y judicial. La que mande la Corte Constitucionalidad, que se deje mates, ¿eh? No les van a decir que yo dije esto, aunque sabemos que tenemos un buen internet y que entonces ellos son los que dicen, no, eso los vamos a investigar, dijo el Congreso. No pueden investigarnos. Entonces, un profeta le dice al apóstol, no, esa doctrina no está buena. Eso le inventó un hermano que se llamaba Jorge Serrano Elías, para no decir nombres, porque él es reconocido profeta y entonces él quería gobernar. Y gobernó incluso Guatemala, pero bueno, ya que Dios lo bendiga y es un buen hombre. Pero entonces no me calles todavía. Entonces, ¿dónde estás que no te veo? Aquí estás, yo vi por ahí, como por allá oí, ¿verdad? Por ahí, espérate. No, miren, hermanos, ¿tenemos preguntitas? Pocas, muchas o regulares. Porque si no sigo hablando, si yo a mí me fascina. 10 preguntas. Va, démosle pues. Bueno, dice, ¿es válido preparar una profecía en casa y darla en la iglesia? A ver, aquí los que tienen la experiencia que hablen. Yo creo, si vamos a la estructura, el hombre cristiano tiene dos dimensiones, una natural y una espiritual. La natural, cuerpo y alma. Si prepara su profecía, está usando su intelecto, no al espíritu. Y lo que debe esperar en el momento de la adoración, como dijo aquel profeta, tráiganme un buen tañedor, hagamos descender la presencia del Señor. Entonces va a tener que moverse al momento del Espíritu Santo para que su espíritu capture lo que el Espíritu Santo quiere decirle al pueblo. Porque si él preparó su profecía desde allá es un almático, pues, ¿verdad? Perdone, ¿verdad? Pero así es. Sí, es que lo que pasa es que la pregunta dice, puede preparar, ¿va? Nosotros no podemos preparar nada. Sí, incluso hasta el mensaje no lo deberíamos de preparar. Los que nos deberíamos de preparar somos nosotros. Y dar el mensaje. Pero claro, yo no digo que no lleves un bosquejo, pero ya preparar un mensaje, a veces uno prepara cosas y dice, vamos a ver, aquí hay 7 cosas. Todo lo que yo lea, pues le voy a sacar 7. Y si solo hay 5, voy a ver cómo parto. Pero de todas maneras le voy a sacar 7. Tampoco. Eso es preparar un mensaje, un bosquejo. Yo creo que debe de ser, la palabra clave ahí es preparar. Nadie puede preparar una profecía, ni en su casa, ni en la iglesia, ni en ningún lugar, sino que dar lugar a que Dios le hable a uno. Y que Dios le puede hablar a uno en el escritorio. Dios le puede hablar a uno en la casa, en el carro, le puede decir una palabra y cuando llega a la iglesia, ¡pum!, sale la palabra. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero ya preparar, como bien dice hermano Frey, ya eso es almático. Y recuérdese, eso es terrenal. Y lo terrenal lo que le sigue es lo animal. Y lo animal lo que le sigue es lo diabólico. Terrenal, animal y diabólico. Entonces mejor, machete, estate en tu vaina. Sigamos pues. O no sé si querían abundar en esta respuesta. Ustedes tomen la libertad. Continúe. Amén. ¿Cómo poder normar o regir
a las personas que profetizan y dan profecías personales en la iglesia y fuera de ella. Perdón, yo me voy a tomar el abuso de estar hablando, pero les dejo a ellos la libertad de que ellos continúen. Yo creo que una de las formas más adecuadas para normar es enseñar. Recuérdense que para educar se tiene que instruir, enseñar, corregir y castigar. Instruir, enseñar, corregir y castigar. Así debería de ser. Entonces lo que nosotros deberíamos de hacer es llamar a toda la iglesia, decir, vamos a dar un tema, lo que estamos haciendo ahorita, vamos a enseñar acerca de la profecía y empezar a enseñar si es lícita la profecía que aparece en la Biblia, tal y tal cosa. Hermanos, por favor, dejen de estar dándole profecías por teléfono a las hermanas, no estén enamorando por medio de profecías. El Señor me habló en un sueño y dice que tú tienes que ser mi esposa, porque eso no es correcto, es antideportivo, no es correcto, no es correcto. Entonces, la enseñanza va a matar esa situación. No sé si quieren añadir algo los hermanos acá. Perdón. Yo creo que la misma enseñanza nos deja ver que todo esto también se puede hacer bajo cobertura. Creo que Dios puede darle una palabra a una persona personalmente, pero yo pienso que sí, hemos sido enseñados a ir con el pastor, porque pueda que en un momento dado las emociones, ¿verdad? Uno puede llegar con alguien y el que mejor conoce a la oveja es el pastor. Entonces meterlo bajo autoridad para decirle, mire hermano, a mí el Señor me mostró esto, me dio esto para el hermano. ¿Puedo dar? Hablando personalmente. Sí, creo que para todos eso debe ser importante. Imagínese un profeta que llegue a una iglesia en donde hay un hermano que está causando problemas al pastor. Y el profeta le dice, el Señor me muestra que tú eres pastor. Tenga por seguro que se va a dividir la iglesia. Se va a dividir. Entonces, ese tipo de profecías debe de ser administrada. Por eso es que la Biblia dice, téngannos los hombres por administradores. Es que no solo somos ministros, somos administradores de los misterios, de los secretos, de lo espiritual, de las cosas de Dios. Entonces, ahí, como dice Tito, hay que tener mucho cuidado, no dar una profecía así. Y como también dice Freddy, ya cuando se sabe el nombre para quién está aquella palabra, incluso el mismo don cambia de dimensión, porque puede ser una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, pero de todas maneras tenemos que saber cómo entregarla, porque si no se vuelve destructiva. Por eso yo quiero insistir una cosita más. Yo simpatizo mucho con los 5 ministerios, porque vienen de Dios, y los necesito, pero tremendamente. Pero los profetas que no se congregan o que no tienen una iglesia a su cargo, se me vuelven un poco más antipáticos, porque ellos no saben lo que es estar al frente de una congregación. Ellos no saben lo que un pastor sufre ahí suplicándole a Dios, Señor, por favor, que las ofrendas de este domingo alcance para, si no nos van a echar, el viejo dueño de este edificio me quiere echar, y si no, él no sabe. Dice, mire, este domingo lo tengo libre por si quiere que llegue a su iglesia, y que si llega solo a desmantelarle todo al otro pobre. Entonces, yo creo que en los 5 ministerios, vamos a ver, apóstol, ahorita los 4 restantes, dejo aparte el profeta, apóstol, evangelista, maestro y profeta, los 4 deberían tener experiencia y llamado, si fuera mejor, pastoral. Un profeta que ha fluido en lo pastoral tiene un corazón más suave. Un profeta que ha fluido en lo apostólico, en lo evangelístico, hermano, tiene
un corazón más suave. Yo no creo en los evangelistas que garrotean a los hermanos y dicen que aman las almas perdidas, pero si no aman las almas salvadas, ¿cómo van a amar las almas perdidas? Yo creo que el amor debe de crecer en nuestro corazón y que una de las señales porque usted sabe que los 5 ministerios tienen señales y los 5 tenemos que tener casi las mismas cosas, pero se manifiesta más algunas en diferentes ministerios. Y en el pastor, una de las cosas que se tiene que manifestar y no hay para dónde, es el amor. No hay para dónde. En todos los cristianos y en todos los ministerios, pero es que, hermano, es que un pastor se tiene que enfrentar con cabras, con ovejas, con lobos. Y a los lobos hay que darles, pero a las cabras no, porque dice apacienta tus cabritas, dice, junto a las cabañas de los pastores. Como que las cabritas hay que convertirlas en ovejas. A ver, mejor sigamos con lo de la... ¿Por dónde viene la pregunta? Tú ibas a decir algo, ay, perdona, que es que yo quisiera agregar algo al respecto a lo que dijo nuestro apóstol Sergio, con respecto a esos profetas que no se congregan y que no están en el orden, el peligro que hay que lleguen a una iglesia y que dañen más que lo que puedan edificar. Entonces yo quiero contarles así rápidamente de un caso que sucedió en La Habana, Cuba. El hermano Raulito conoció al pastor Alejandro Nieto de la Liga Evangélica de Cuba. Ellos recibieron un equipo de profetas, una compañía de profetas de Kansas que llegaron con ellos y ministraron. Y a la hora de ministraron a todo el liderazgo, y a todo el liderazgo le dieron ministerio primario. Y lo declararon águila, que no podía estar ya más en el corral de las ovejas, sino que tenía que volar. Y entonces, cuando terminó la jornada esa profética, todos los líderes que le costaron al hermano Alejandro prepararlo durante tantos años y que maduraran, le presentaron su renuncia, porque los profetas les dijeron que era el tiempo de volar y de entrar a su ministerio. Entonces, eso es delicado, darle el púlpito a profetas que no son reconocidos, y otra cosa que antes de darle el púlpito tendríamos que avisar a la oficina de nuestro apóstol para que diga él si le damos vía o no. Fíjate que esto que dices tú es un mal que prolifera. Yo conozco misiones, hermano, que han matado prácticamente pastores y a veces aprovechando la ausencia de... Yo tengo un amigo que cubre una misión muy grande y se enfermó y no estuvo en un retiro, y él había invitado a un profeta, y el profeta le fue a hacer pedazos todo, así como dijo aquel. Dice: el Señor dice que ya es tiempo que dejes el nido, ya es tiempo que voles por tu propia cuenta, ya estás muy grande. Y el otro hizo caso y se fue a volar, y el Señor lo mandó a volar. Nunca más. Este líder que le estoy diciendo era muy prolífero en revelación para música y cánticos que incluso nosotros cantamos. Y a partir de que ese profeta le dijo eso y él se fue, nunca volvió a escribir un canto más. Nunca. Se le secó la fuente. Todo porque un profeta... Hay otro profeta que a veces hasta me dan ganas de decir el nombre. Como no es usted, como no es usted el que va a recibir los bombazos, pero ese cuate anda de iglesia en iglesia. Lo invitan a cualquier iglesia y llega a nombrar apóstoles. Ahora, si usted está interesado en que lo nombren apóstol, me dice y yo le digo el nombre para que lo invite y él va. Y apóstolas también. Y atrevido, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor?
que sabe manejar los ambientes espirituales. Entonces engaña. Yo conozco a otro hermano también que lo invitó a él, y él desde el púlpito, este hermano en la estructura de una misión con su apóstol y su padre espiritual y toda la cosa, y el otro le empezó a decir: tú eres mi hijo, desde el púlpito y con las ovejas, tú eres mi hijo, yo te engendré, y ya tenés que dejar, lo mismo que dijo el otro, ya tenés que dejar la iglesia, la tenés que dejar, ya puedes volar solo. En ese ratito llamaron a la cobertura, estaba en otro país, él recibió la llamada y preguntó qué estaba pasando, y entonces el pastor, sujeto, lo paró y se dejaron de ver. Al cabo del tiempo se volvieron a encontrar y estaba predicando el mismo profeta, y él entró. Ah, mi hijo, veniste desde el púlpito otra vez, hermana. O sea, eso es una costumbre filistea, según Isaías, que se apoyan en hijos ajenos. Mi pueblo está lleno de costumbres orientales, dice la Biblia, y de costumbres de filisteos. Se apoyan en hijos ajenos. Por eso tenemos que ser cuidadosos, incluso la plataforma. Está bien, vas a desarrollar tu ministerio. Enhorabuena, pero ¿por qué vas a usar una plataforma solo por el nombre? Y si tenemos una plataforma grande y por el nombre te vas a ir a meter, no, eso no está bien. No está bien. Bueno. Ay, sí. Dios mío. Sí, la cosa está seria porque son las 9:05 ya. Y los 5 minutos de aquellos yo me los he agarrado también, Perdónenme, muchachos. Sí, perdió la estructura también. Sí, hermanos, perdón. Ok, dice, ¿quién dirige las compañías proféticas, si es que están vigentes todavía? Perdón, mira. Es una preguntona, esa es una preguntona. Tremenda. Les voy a decir por qué. Porque una compañía de profetas bajó, dice la Biblia. Y no dice que fuera un apóstol el que la venía dirigiendo. Se sobreentiende que era un profeta, que era Agabo. El profeta Agabo era el profeta mayor. Entonces, él tenía una especie de escuela profética, si usted me permite decirlo así. Eso es lo que yo logro ver. Y le voy a decir por qué lo logro ver así, aunque quedo abierto a opiniones de ministros que han transitado mucho en esto, como el hermano David Marrero, como el hermano Raulito, para ver qué piensan ellos acerca de esto. Pero yo creo que ellos de todas maneras reconocían lo apostólico. Déjenme contarle, de esto sabe Mario Rivera. ¿Dónde está Mario Rivera? Por ahí deben andar, hasta atrás. Ya está. Bendiciones, hermano, este día. Él es testigo de que cuando iniciamos el ministerio hicimos un retiro allá en Oregon, ¿te acordás? Y llegó una compañía de profetas canadienses y no sabían hablar español y querían quedarse a oír el mensaje. Y dijimos, está bueno, ¿por qué no les contás mejor? Te doy los 5 minutos, a vos uno te voy a dar. Sí, yo me he topado con compañías proféticas, pero fíjese que esas compañías proféticas yo creo que de alguna manera han de tener algo apostólico, y así, pero antes de darte el tiempo, no te vas a pegar a la bocina porque te va a hacer feedback. Mejor acá, mira, papayito, sentate, no tengas pena, obediente. Mira, ahorita te doy el tiempo. Miren, pues, yo creo que hay ministros, ojo, que tal vez no fueron reconocidos como apóstoles, pero que lo eran, y que dirigían ministerios en diferentes facetas. Por ejemplo, yo creo, personalmente, no metería mis manos al fuego por eso, solo estamos conversando, hombre, no me mire con esos ojos. Yo creo que, por ejemplo, el hermano Ye Ávila, él era un apóstol.
que tenía una tendencia evangelística súper requete contramarcada. Pero él no se congregaba en ningún lugar y nadie puede negar que su ministerio era demasiado influyente. Yo creo que Martín Lutero debe haber sido un apóstol. Que nadie lo ha reconocido como apóstol, esos serán otros 20 pesos, pero para hacer el movimiento de la reforma y parársele a todo a la iglesia imperial, que lo persiguieron por toda Europa para matarlo y no lo hicieron, ese hombre tuvo que haber sido nombrado por Dios apóstol. Tal vez nunca le dijeron apóstol, no sé, no he leído totalmente su biografía. Entonces creo que esas compañías, porque así decía, ¿a quién dirige a esas compañías? Yo creo que debe ser un profeta así, tayuyón, pero que un profeta padre, pero que tiene como tendencias, o es un apóstol que fluye más en lo profético. Como aquellos, y aquellos están siendo, él fue reconocido como apóstol, aquel también, pero fluye en lo profético. Algunos de ustedes están asombrados, y algunos estarán diciendo, ay, rebajaron a los hermanos. Pero ¿cómo va a rebajarse en el ministerio? Entonces contanos pues, para que dejen de estar regañando. Bueno, sí, como decía el apóstol Sergio, estábamos durante un evento donde él nos visitó y estaba ministrando la palabra cuando me anunciaron de que había una compañía de profetas. 20 años hace eso. ¿Ah? 20 años hace 20 eso. años, sí. Y pues yo no sabía de dónde venían, no supimos nunca de qué organización, sino que ellos venían con una misión específica y era que querían hablar con el apóstol. Entonces se sentaron, oyeron el mensaje, pidieron la oficina, le comuniqué al apóstol, los escuchamos, pusimos un intérprete y pues se identificaron, cada uno por nombre, y dijeron que Dios les había enviado porque tenían un mensaje para él. En ese mensaje le dijeron... Pero bueno, permíteme que te interrumpa. Primero me dijeron, ora por nosotros. Es verdad. Sí. Y entonces se metieron bajo autoridad. Sí. Ora por nosotros. Y yo, pichón, hermano, si todavía soy pichón a estas alturas. Pichón con ala quebrada. O sea. Les dije, está bueno. Oremos, sí. Y oré por ellos. Y cuando terminé de orar me dijeron, ¿nos permitirías ahora orar por ti? Fue tremendo. Sí, y el apóstol tenía sus manos sobre el escritorio, y entonces uno de ellos, el que dirigía el grupo, señaló con su dedo y se lo puso sobre su mano y le dijo, así dice el Señor, te he puesto un anillo para sellar. Y tus palabras van a tener impacto en muchos lugares. Desde este momento tienes que mantener en tu corazón que te he dado un anillo apostólico para sellar. Y entonces, en ese momento yo le busqué a él sus dedos y él no tenía un anillo literal, pero ellos lo estaban viendo y lo estaban ubicando en su mano. Y de ahí pues surgió, ¿verdad? Que fuimos... Pero miren, perdonen, fue tremendo porque ese año, por eso me recuerdo bien que hace 20 años, fuimos muy activos, ese año fuimos muy activos, en retiros. Seguimos siendo activos, pero es que ese año hicimos creo que 3 retiros. Hicimos uno en Chicago, hicimos uno en San Pedro Sula, e hicimos uno en Oregón. 3 retiros así como este. Claro que ahora hacemos 6 anuales, pero eso es otra cosa. La cosa está que en Honduras fue previo a este. Y cuando estábamos en Honduras, estalló un huracán más grande, se miraba en el mapa satelital, se miraba más grande que el Mitch. El Mitch hizo pedazos Honduras, Salvador y Guatemala. Retrocedió la economía de esos 3 países como 30 años. Ese fue, y entonces venía otro sobre ellos. Y ahí estábamos todos. Y el Señor me habló por profeta, por él. Fue tremendo eso. El Señor me habló por profeta y me dijo, yo te he puesto como anillo de sellar. Y entonces, y fue tremendo, fue extraordinario. Perdone que le cuente el testimonio, pero, y entonces
me dijo el Señor después, usa tu anillo de sellar para frenar la tormenta. Entonces, como yo no sabía, entonces yo le dije a los hermanos, ¿cuántos vivieron el Mich? Que no iban a vivir el Mich en Honduras, hermanos, todos. Suban todos los hondureños en una plataforma bien grandota. Usted sabe cómo le gusta a Germancito hacer las cosas en pequeño, ¿ah? Entonces, tenía una plataforma bien grandota, hermano. Y subieron todos los hondureños que estaban presentes y yo les dije lo que Dios me había dicho y les dije, clamen. Yo no me puse a clamar, clamen, les dije, porque viene una destrucción sobre ustedes. Y empezaron a llorar, a gemir, hasta que sentí, les dije, ya cállense, ahora voy a sellar yo. Y sellé. Eso fue en Honduras. Y ya se había inundado la colonia Lima, el aeropuerto, y los ríos venían grandes. Se desapareció el agua. Y se desapareció en la foto satelital el monstruo que venía sobre. Yo me quedé asombrado, hermano. Yo me quedé asombrado. Pero le quiero contar, espérenme. Pero entonces, como al mes siguiente, vas a ver cuánto, fue que llegamos allá con Marito. Y cuando yo pongo mis manos así, el profeta, él no sabía de anillo de sellar ni nada. Y a mí no me gusta usar anillos. Es más, ahorita aquí los tengo porque no me gusta, no me siento cómodo con ellos. Así me gusta a mí. Al desnudo. Entonces él con su dedo me puso, ¡pah! Dios da un anillo para las naciones. Y me dijo, aquel me mandó a hacer un anillo. Lo mandé a comprar en ese momento, lo busqué. Un anillo lindo que me regaló, pero bueno. Lo regaló. Esa es otra historia. Por eso fue que yo empecé también con lo de los anillos, y para reconocer a los pastores les di un anillo con una ovejita, y a las ovejas, a los profetas un anillo con un shofar, y a los evangelistas un anillo con 2 sandalias, y a los quienes me hacen falta, a los apóstoles con un águila, y a los maestros con un punzón de escriba, una pluma de escriba. Y mis enemigos, ahí fue cuando me clavaron el Señor de los Anillos. Por los anillos, ¿verdad? Porque me estaba moviendo en lo profético, ¿va? Pero ¿te acordás de eso? ¿No fue? Sí, pues, eso fue, salió en Honduras en la primera plana. No, eso fue glorioso. Pero una compañía de profetas. Ustedes tienen la culpa por predicar. Entonces yo creo que lo dirige un apóstol. Aunque no lo hayan nombrado. O reconocido, mejor dicho. Sí, hermano, perdón. Sigan ustedes, mejor ya no voy a hablar. Son las 9:05. Voy a unir 2 preguntas porque son bien similares. ¿Tienen necesariamente que haber adoración para que se mueva el espíritu, el don profético? Y a continuación la pregunta que junté aquí es, primera de Crónica 25:1, para que profetizaran con arpa, salterio y címbalos. La pregunta es, ¿cómo se entiende? ¿Se profetiza con un acompañamiento musical? ¿La melodía musical traslada un mensaje profético? Bueno, podemos ver al profeta Eliseo cuando llamó al tañedor. Él pidió, yo creo que hay ocasiones, según el Espíritu lo puede o lo lleve, ¿verdad?, a uno. Y creo que puede ser una administración muy especial. En mi experiencia yo lo he hecho cantando y he visto que pues, el Señor respalda ese momento. Entonces, según el mover que se esté dando, y lo vemos ahí a través del profeta Eliseo, que llamó a su músico, que rasgó, según esa palabra tañedor quiere decir en el hebreo, rasgó las cuerdas y se preparó el ambiente y entonces profetizó. Amén. Yo prometí que no iba a hablar más, pero a veces rompo mis promesas. En lo que dice Freddy, es bien importante notar. Miren, hermanos, miren. Ministrar enojado es un peligro para nosotros. Usted recuérdese que Usías
cuando estaba usurpando la función sacerdotal, no le salió lepra porque usurpó. Dice que le salió lepra cuando se enojó, estando en el lugar santo. Esto es una advertencia. Nosotros no debemos de subir a ministrar la plataforma mientras estamos enojados, a menos de que tengamos el celo del Señor en ese momentito, ¿verdad? Pero enojados. Entonces yo creo que Eliseo estaba bien bravo y le dijo, si no fuera por el rey de Judá ni siquiera te hablaría. Creo que a él le dijo, o no sé si ese es el mismo pasaje, pero la cosa es que llamó al tañedor, porque la música de adoración, hermano, calma el alma de una persona. Y usted lo puede ver que hasta el espíritu inmundo se aplaca cuando David agarraba el arpa y se aquietaba el endemoniado. Entonces yo creo que él pidió música para calmarse él y ministrar lo que Dios le había dado. Yo quiero decirles algo. Yo no soy muy amigo, pero el hecho de que yo no sea amigo no quiere decir que yo sea la verdad, pero yo no soy muy amigo de la gente que siempre utiliza la música para ministrar prédicas, enseñanzas o profecías. Le voy a decir por qué. Porque yo creo que en algunos de esos casos lo que están haciendo es manipulando el alma. Que se suba Alan, ¿estás Alan? O Dani, subite ahí en el teclado y vamos a ministrar con música y sin música y usted va a ver la diferencia. Y sin orar, ayúdame pues, pero así algo que nos eleve al cielo. Entonces, hermanos, risa les dio en vez de que les ministrara el alma. Cuando uno ministra con un fondo musical, es más propicio el ambiente. Si Dios se lo pone a uno, enhorabuena. Enhorabuena. Yo no estoy generalizando. Pero cuando eso ya se vuelve una costumbre, un método, vuelve un método humano, entonces no debería ser así. Ahora, la profecía puede llegar en cualquier momento, no necesariamente con música. Pero, como bien dijo uno de mis hermanos, en el momento de la adoración es más apropiado, más propicio. Por el habita en medio de la alabanza, hay un montón de versículos, ¿verdad? Gracias, Dani. No nos subiste al cielo, pero bueno. Sí, hermanos, si quieren hablar ustedes, perdonen que yo te prometo y no cumplo. Gloria a Dios. Dice... Perdón, espérate, él quiere hablar, pero no le... Yo quisiera decir algo. Démosle gracias a Dios que tenemos una cobertura. Y que esa cobertura muchas veces nos exhorta o nos llama al orden o nos encausa en el orden. Yo creo que si no fuera así ya nos hubiéramos desbocado y tal vez hasta hubiéramos caído ya en error, porque las cosas de Dios son muy delicadas. Y qué lindo que tengamos doctrina, porque no es lo mismo un profeta que profetiza sin doctrina a uno que profetiza con doctrina. Y otra cosa, un profeta que profetiza con doctrina en una congregación donde no hay doctrina, no le van a entender nada. Pero un profeta que profetiza en una congregación que está doctrinada, va a hacer clic ese mensaje y va a ser de mucha bendición. Así que gracias a Dios que tenemos un varón que Dios nos ha puesto. Y dijo Nehemías, no sé si fue Nehemías o Esdras, no comeremos de las cosas santas hasta que no haya sacerdote con Urim y Tumim. Y entonces yo creo que el Señor nos ha regalado un sacerdote con Urim y Tumim para la gloria bendita. Yo quiero decir algo por lo que está diciendo Haroldo. Miren, yo le agradezco a Dios y sus conceptos, los agradezco mucho. Yo creo que más que personas, Dios honra principios. Entonces, cuando ustedes reconocen
una autoridad, ustedes están metiéndose en un principio. Entonces no es por la persona de a quien reconocieron, sino que porque ustedes al reconocer un principio se convirtieron en personas humildes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que cuando fuere tiempo los exalte. Entonces, cuando uno voluntariamente se humilla, reconociendo una cobertura que incluso puede ser menos en algunas cosas que el que los está reconociendo, no sé si me voy a entender con esta parte que acabo de decir. Por ejemplo, pónganle que hay alguien que canta como los ángeles y alguien que profetiza como los arcángeles y hay alguien que enseña como los querubines y hay alguien que pastorea como los serafines. Y entonces son extraordinarios y ellos vienen y se someten a uno que no canta como los serafines, ni los querubines, ni los arcángeles, que no profetiza como esos, ni pastorea como ellos, ni nada, pero el otro reconoce autoridad. No es en sí al que está reconociendo, sino que es la manifestación de su alma humilde. Y Dios a los humildes los exalta, los ensalza. Entonces, yo sé que aquí, espérenme, yo sé que aquí hay ministros, hermano, que Dios les ha dado muchas cosas grandes y decidieron no ser parte de esta familia, sino que someterse para llegar a ser parte de esta familia. Para eso, discúlpeme, pero para eso se requiere humildad. Así que lo que decía el hermano, yo le agradezco a Dios, pero yo creo que es la actitud del corazón humano. En la medida que ustedes, aunque yo me equivocara rotundamente, pero si ustedes permanecen en el principio, Dios los salva, los guarda. Aunque me castigara a mí el Señor, Padre, pero por favor no me vas a castigar, porque no estoy haciendo nada malo, pues, pero aunque el Señor se volteara contra mí, al ver el corazón de ustedes los guardaría. Le pongo un ejemplo bíblico. Dice la Biblia que, ¿cómo se llamaba el esposo de la Noemí? Elimelec y Malón y Quelión, ¿verdad? Bueno, Elimelec se fue de Jerusalén. Ahí no tuvo vela en ese entierro Noemí. El otro le dijo: nos vamos de aquí. ¿Y qué hizo ella? Se fue, ella se sujetó al principio, se agarró del principio de reconocimiento de autoridad. No me quiero ir, pero si tú dices que nos vayamos, me someto. Pero no era la voluntad de Dios que se fueran. Entonces, estando allá, se murió Elimelec, pero quedaron dos autoridades, Malón y Quelión, y ellos se quedaron y se casaron allá, hicieron su vida ahí y Noemí se quedó. Pero se le murieron los dos. O sea, le mató a sus 3 coberturas. Pero ella quedó incólume porque ella se sometió a un principio de reconocimiento de autoridad. Y al cabo del tiempo, cuando a ella le cayó la autoridad, dijo: regresemos a Belén. Y cuando regresaron, solo a traer toda la bendición. Pero ella, son principios, no personas. Y eso nos evita la idolatría. Son principios, no personas. Si no, denme otro micrófono que no ahí tienen. está. En lo profético, yo quisiera, no somos la mayor parte ministros, muchas veces las revelaciones llegan y son certeras, como decía Haroldo, como apóstol y como profeta. Se ve o se profetiza. Y hay visiones. Y cada uno de nosotros como ministros va teniendo su propia experiencia en la forma en que el Señor le va revelando. Pero hay algo que yo considero que se debe ser muy, muy prudente. Cuando se reciben las revelaciones, deben ponerse bajo la autoridad. Uno sabe para quién es, deben ponerse bajo la autoridad de ese lugar a donde uno va. ¿Por qué?
si uno va y dice, mira, vení para acá, el Señor me dice que estás en este y este pecado. Y es una forma de avergonzar. Yo creo que ninguno de los ministerios tiene función de avergonzar. No, Todos edificamos. ministerio de avergonzamiento. Sí, o capacitamos. Y todo lo que queremos que la iglesia haga, tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar. Entonces, había una pregunta que el apóstol Raúl decía. ¿Cómo hacemos para que no lleven profecías a los lugares? Enseñar. Y capturarlos. Decirle, bueno, fulano, a usted le da una profecía, fulano, venga conmigo. Porque les compran su voluntad. Sí. Y yo veo que incluso cuando hay visiones, uno puede llegar a un lugar y puede ver a algunos en pecados. Y puede decir uno, mira al pastor, mira hermano, fulano no está. Mengano tiene este problema. Y ya ellos lo atienden. Ya ellos lo atienden. Si quieren, como dice la canción, échame a mí la culpa, ¿verdad? Pero ya lo puso bajo autoridad. Porque muchas veces, por lo que dice nuestro apóstol, por no movernos en principios, desubicamos y desprestigiamos la verdad como principio, la justicia y el amor. Y yo veo que los ministerios proféticos generalmente que tienen una iluminación a ver panoramas espirituales muy, muy delicados en algún momento, debemos tener la sencillez de poner bajo autoridad las cosas que vemos que no están bien. Porque no nos llevaron para juzgar al ministro, nos llevaron para educar. Entonces, poner los puntos, porque si no, no vamos a hacer la obra con la manifestación santa que el Señor nos envió. Yo sí quise dejar este puntito de que incluso la gente que sabe para quién es la profecía, eso ya no es profecía. Porque la profecía exhorta, edifica y consuela. Y al que le venga el guante, que se lo plante. Sí. Pero cuando ya yo sé para fulano, para mengano, cambió la dimensión del don. Entonces yo tengo la obligación de volver al principio que decía mi apóstol. Ponerlo bajo la autoridad. Y decirle, mira papito, mira, aquí está pasando esto y esto. Y el Señor a mí me dio esta revelación, que es para fulano, que es para mengano, directo. Y entonces ya él tomará las cartas en el asunto. Pero no dejemos de enseñar la forma en que debe proceder lo profético. Es uno de los ministerios y una de las áreas a nivel del don muy lindo en la iglesia. Muy hermoso en la iglesia, pero delicado. Que Dios los bendiga. Hermanos, Gloria a Dios. ¿cómo vamos de tiempo? ¿Hasta qué hora podemos estar aquí? ¿A qué hora es la cena? Jenny, ¿dónde estás? 10 Dice minutos. el pastor 10 Sí, minutos es lo aquí que está el falta. pastor, que es el que mero faltan jefe. 10 minutos. ¿Ah? 10 minutos falta. 10 minutos más. Bueno, O sea que nos quedan 10 minutos. entrémosle pues, solo vamos a contestar sí o no. En un matrimonio de pastores, ¿qué pasa cuando ella tiene una jerarquía, un ministerio de mayor jerarquía que él? Hermanos. En un matrimonio, Aquila y Priscila. Priscila era la espiritual y Aquila era el carnal. No, Aquila era tremendo también. Claro. Fíjense ustedes que entre paréntesis, Aquil va a contestar. Yo creo que cada cosa tiene su lugar. Y el ejemplo es precisamente Aquila y Priscila. La Biblia no pone palabras de más ni de menos. Y el orden de los factores sí altera el producto. Si ustedes notan cómo Aquila y Priscila son mencionados en la Biblia, a veces son mencionados Priscila y Aquila. Y a veces son mencionados Aquila y Priscila. Cuando ustedes investigan cuándo fueron mencionados Priscila y Aquila, era cuando hablaba de cosas espirituales y ministeriales.
porque parece que ella era la que más jalaba en lo espiritual. Pero cuando ustedes miran a Aquila y Priscila, se habla de cosas de la casa, porque Dios dejó establecido que el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, búsquenlo hoy, Aquila y Priscila, y pongan todas las veces que aparece Aquila y Priscila y todas las veces que aparecen Priscila y Aquila, y se van a dar cuenta de, bajo esta perspectiva, que en una están hablando de lo espiritual y en la otra están hablando de la casa. Entonces, he dicho, pero tú quieres decir algo. Yo solamente puntualizar lo que decía de 1 Corintios 11, cuando se habla de la estructura sacerdotal en el ejercicio y funcionalidad del ordenamiento que hace Dios. Y creo que Dios, cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Yo veo que sobre esa base siempre va a existir un ordenamiento. Amén. Sigan, bombardeen. Voy a juntar dos preguntas porque me Aquí parecen que se pueden contestar de una vez. Hermano David. Sí, hermano David. Dame el micrófono, hermano David. Yo era pastor de un club llamado Iglesia, hasta que un día tuve un encuentro con el Espíritu Santo y empecé a estudiar la doctrina de la Iglesia del principio. Y leí, y volví a leer, y a leer casi memoricé Hechos y Efesios, y dije, me engañó mi concilio. Pues, ¿dónde están los apóstoles y dónde están los profetas? Porque nosotros predicamos que no había, eso eran 12. Pero cuando yo leía Apocalipsis, que decía que yo conozco lo que se llama ser apóstol y no lo son, y ya había muerto casi todos, quiere decir que hay apóstol malo y apóstol bueno. Ahora, yo nunca he visto a un profeta que convertido en una isla flotante, y eso se queda en una isla flotante. La Biblia dice que Dios le reveló a los santos, apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Santos, profetas. Pero sé lo que dijo Pablo en Romanos 3. Yo preso de Jesucristo. Romanos 4. Yo preso. Y a los que son presos, que están en la cárcel, son los que Dios les revela el misterio del cuerpo de Cristo, de la venida del Señor, del juicio eterno, de la fe en Dios, a los que están prisioneros. Así que yo no puedo ver que hay una hermana o un hermano que es más grande que el otro, cuando la Biblia dice que Él le revela a los que están presos en el Señor. Gloria a Dios. Yo no puedo ver jamás un apóstol que no tenga profeta cerca. No puedo. Y a un profeta que no tiene un apóstol tampoco. Porque alguien dijo boca y ¿qué? Y ojos. Los dos pueden ser ojos y pueden ser boca si están unidos con un mismo espíritu. Y cuando el apóstol es apóstol y lo reconoce mucho, él dice, yo soy preso. Entonces el Señor dice, pues yo te revelo entonces. Cuando a mi hijo me lo secuestraron en Honduras, apóstol, yo le escribí a miles de personas y Ebenezer, a todos los profetas. El pastor buscó un sobre de Manila, así que llama un sobre. Sí. Y entonces todas las profecías y todo lo que le daban acerca del hijo mío que estaba secuestrado en Honduras, me escribieron. Entonces él sacó una que decía, el domingo, antes de las 6 de la tarde, el hijo de David Marrero va a aparecer en su casa. Él está en un río y está en un carro negro. ¿Quién va a saber que mi hijo tenía un carro negro?
¿quién? Sino el espíritu profético. Pero él dio la orden, el profeta: nadie mande sueño, ni visión, ni interpretación independiente. Pásenmela a mí y yo voy a pasarle a David Marrero. El carro era un carro bastante costoso. Le dejaron la llave con el carro en un río y él llegó como 5 minutos antes de las 6 de la tarde a la casa, como dijo el Señor. Pero profetas y apóstoles son prisioneros. Ese profeta o profetiza, que él no me dijo ni siquiera quién era, el profeta o profetiza, tenía que meter su ministerio dentro de un sobre, porque el apóstol dijo que hay que meterlo en un sobre, y pareció una locura. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Sí, güey. Tremendo eso. Ya se pasaron los 10 minutos, ¿ah? 8. Va, faltan 2, pues. ¿Se puede callar a alguien que está profetizando inadecuadamente o hay que dejar que termine? Y la segunda, que me parece que tienen similar, he visto a profetas, aquí pone del ministerio, no me gusta mucho, pero bueno, he visto a profetas llegar a una iglesia a profetizar cosas. ¿Llegar qué, perdón? Llegar a una iglesia Ajá. a profetizar cosas positivas a personas que están en pecado. Mira, yo creo que para empezar la primera parte de la pregunta, desde luego que uno, si está presidiendo, presidir también es un don. Amén. ¿Verdad? Entonces, si uno está presidiendo, uno puede decir, no, hasta acá, ya no, otra profecía, ya, que le baje la voz. Uno le puede hacer señales a un servidor, diácono que esté cerca, y que le diga, hermanito, ya. Pero si el otro, en lugar de bajar la voz, decía, tú que intentas callar al Espíritu Santo, entonces quiere decir que no está en orden, man. Creo que sí se puede frenar, pero tiene que, primero tendríamos que ver la estructura. Tal vez ya pasaron las 3 profecías, ya hay es una 5ª profecía, y entonces el hermano que está presidiendo dice, no, ya bájenle, ya toda la noche profetizando. No, Pablo dice 2 o a lo más 3, ¿verdad? Entonces le baja un poquitito. Así que puede normarse eso. En cuanto a que hermanos profeticen cosas buenas a gente mala, creo yo que por lo menos a mí el Señor me alcanzó cuando yo era peor. Ahora soy malo, pero antes era peor. Y ha tenido misericordia conmigo. Yo no creo que a una persona, yo creo que Dios es bueno y siempre deja un tiempo establecido, como que le da pita al lazo. No sé si utilizan ustedes ese modismo, como que le da un poquitito de largas a uno, aunque ya al final de cuentas el que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Pero yo creo que Dios puede bendecir a una persona y prometerle y decirle, si tú te apartas del mal, yo voy a hacer contigo esto y esto. Es muy generalizada, la pregunta es muy inespecífica. Apóstol, a mí me parece, no quisiera poner palabras que la persona no escribió, pero desde mi punto de vista, lo que me parece entender es que la persona que escribió esto está diciendo cómo es posible que un profeta llegue y vea lo bueno y no vea lo malo de ese momento. Sí. Es lo que me parece entender que está diciendo. Bueno, un profeta puede ser que se haya equivocado, para empezar, ¿verdad? Pero también tenemos que ver que Dios revela a veces algunas cosas y otras no. Y otras no. Cuando aquella mujer se tiró a los pies del profeta y Giezi la levantó, le dijo, no la toques, porque su alma está en grande amargura. Eso se le reveló el Señor. Y a continuación dice,
pero Dios me ha ocultado por qué. Entonces él le mostró solo una parte de la cosa. Entonces, ahora, si usted quiere que el profeta sea más o menos como Dios, tampoco, ¿ah? Porque la Biblia ella misma dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿ah? Entonces, yo creo que sí debemos de ser un poco más flexibles también, y los que profetizan también deben ser muy cuidadosos, porque dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor, tiene que ser discernido. Les devuelvo el balón. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, eso sería para muerte, pero en Apocalipsis dice que a Jezabel le dieron tiempo para arrepentirse. ¿Cómo el ministerio profético puede aconsejar al pastor cómo hacer para no usar el hacha y dar tiempo para el arrepentimiento? Mira, definitivamente no solamente debe de, perdón, yo estoy agrupando todas las respuestas, ¿verdad? Pero ¿cómo es la última? Yo creo que todas, sí, mira, yo creo que todas las cosas deben de ser interpretadas en la vida. Tienes un sueño, debe ser interpretado. Y no adivinar, sino que debe ser interpretado y averiguar su origen, porque todos los sueños tienen un origen, todos los sueños tienen significado. Puede ser de la carne, del cuerpo, del alma, del espíritu de Dios o del espíritu inmundo. Así que hay que interpretar. Entonces, si Dios te da una profecía, para ir a la respuesta a esta, si Dios te da una profecía, hay que interpretar realmente. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Perdóname, pero en eso no solamente habla de cosas negativas. Eso no solamente habla de cosas negativas, eso lo podemos analizar con la Biblia y darnos cuenta que puede estar hablando de cosas positivas, porque toda planta que no plantó el Padre será desarraigada, y eso es dentro de mí mismo. O sea, si hay algo que no plantó el Padre, me lo tiene que desarraigar. Tal vez me lo plantó la sociedad, el medio ambiente, mi familia, mis ancestros, y en medida que yo voy evolucionando, el Padre me está desarraigando eso y está quedando únicamente la cepa vigorosa que su mano poderosa plantó. Entonces, tenemos que ver ambos lados de la moneda, y tenemos que analizar que Dios da tiempo para arrepentirse. Dios da tiempo para arrepentirse. Y tú lo mencionas ahí, si hasta Jezabel, o no sé si estoy malinterpretando la pregunta, pero si Dios le dio tiempo para que se arrepintiera Jezabel, me pregunto si nos dará tiempo a que nos arrepintamos nosotros. Ezequías, todo eso, ¿verdad? Entonces, una última. ¿Una más? ¿Qué hora es? 9:35, ¿estamos bien o no? ¿A qué hora sirven la comida? Ya se enfrió. ¿Una más? Una más. Que la contesten aquí los hermanos, yo ya me voy. Si la iglesia es edificada por los 5 ministerios, si en una iglesia no hay profeta, ¿cómo se edificaría en esa área? ¿O cómo reconocer a alguien en la iglesia como profeta para no caer en error? Y acto seguido expone por qué el ministerio no reconoce a más hermanos o pastores como profetas que sí cumplen los requisitos. Buenas preguntas. Número 1, los ministerios no fueron necesariamente llamados para edificar, sino para equipar. La palabra es catartizo. Dice que los 5 ministerios fueron puestos para equipar a los santos, para la obra del ministerio, y después dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en los 5 ministerios lo que tienen que hacer es equipar para que todo el cuerpo edifique. Agarrar a un profeta o a uno de los 5 ministerios para que edifique, en vez de que equipe, es como trasladar bloques en el baúl de un Mercedes-Benz último modelo como el que ustedes utilizan. Es subutilizarlo. Un evangelista de aquellos tremendos
ese no solo debería de hacer campañas gigantescas, ese lo que debería de hacer es juntar gente para darles de su don que Dios les dio y para impartir y decir: lo que yo tengo te doy. Y entonces que se vuelvan 1000 evangelistas como él. Y entonces el diablo le va a dar dolor de cabeza. Eso tendría que hacer un profeta también. Ahora, la otra cosa es, nosotros, yo particularmente no quiero y me rehúso a reconocer más profetas, porque quiero conocerlos. ¿Y cómo los voy a conocer si su autoridad no los dentro de la red ministerial? Dentro de la red ministerial. Digamos, si el pastor viene y me dice: mire, hermano, allá en la iglesia hay un hermano que tiene unas revelaciones tremendas y todas se cumplen, hombre, y yo creo que ese ha de ser un profeta. Entonces ya lo traen y entonces colegiadamente lo analizamos y decimos: este es profeta, porque si no, si solamente se reconoce con profeta fulano, profeta mengano, profeta perencejo, podríamos estar reconociendo a alguien que no lo conocemos y que puede ser veneno para la iglesia. Gracias a Dios que pusieron la pregunta. Yo les pido en el nombre del Señor Jesucristo que cuando ustedes hagan una reunión, una invitación, invitan a alguno de los hermanos, no nombren ustedes porque a ustedes les parece que fulano es apóstol o porque fulano es profeta. Mejor pregunten: este hermano, ¿cómo es reconocido en la misión? Pero no lo suban a internet. Viene con nosotros el profeta Juan Francisco Reyes. No, ese era un vicepresidente de Guatemala, ya se murió. Yo solo por poner un ejemplo, ¿ah? ¿Y quién le dijo a usted que ese cuate era profeta? No, es que yo lo vi profetizando en el retiro. Pero y eso no, ¿por qué lo pones como profeta? Si eso le corresponde al cuerpo ministerial, a los apóstoles. Nosotros nos tenemos que reunir. Aquí estoy esperando yo todavía que vengan algunos hermanos que hacen falta, porque nos tenemos que reunir para tener una pequeña conversación, ver las cosas, cómo van, corregir y todo. Y ahí se plantean esos asuntos, sobre todo con los apóstoles y con los profetas que vienen. Ahí tengo un cuarto bien bonito donde los voy a invitar en un ratito, pero no hoy, ¿verdad? Porque ahí tenemos que conversar y ver problemas, cómo solucionamos, ponernos de acuerdo para no andarnos chocando ni abriendo iglesias a la par de otra nuestra. A la vuelta, a la vuelta aquí está el hermano y a la vuelta se pone el otro. Eso no es nada. Vi uno que en un mismo edificio, tenía uno su culto y el otro lo tenía a otra hora o casi a la misma hora en el mismo edificio. No me molesten, hombre. Ahí hay algo raro. Si hay un montón de lugares a donde podemos ir a predicar, todos esos que están desesperados por abrir iglesia, los vamos a mandar a Pakistán, a Siria, a Irán, ahorita que les van a declarar la guerra. Hermano, lo de Irán está serio. Irán acaba de agarrar otro barco petrolero, aparte de que está acusado que con 10 drones bombardeó Arabia Saudita, las fuentes petroleras, y se dice que el petróleo se va a ir el precio del petróleo se va a ir para arriba. Donald Trump lo que tuvo que hacer fue soltar las reservas de petróleo para medio equilibrar el precio a nivel mundial. Y ya dijo él también que eso no se va a quedar así. Irán ha estado sacando los dientes desde hace ratos, porque están enojados porque el trato que les había hecho el presidente anterior al que ustedes tienen ahora era muy beneficioso para ellos y habían aprovechado para tener uranio enriquecido y hacer bombas atómicas y destruir Israel. Pero usted sabe que nadie va a poder destruir Israel. Nadie, no han podido. Tienen miles de años de querer destruir Israel y ahí siguen como que siguen con más premios Nobel que cualquier otro país del mundo. Bueno, pero oremos por la comida. Con eso, yo para protegerlo, porque yo sé que algunos de ustedes no oran por la comida. Señor, te damos gracias por esta actividad que hemos tenido.
Ayúdanos para poder continuar, Señor, en conocimiento, en temor de Jehová, en el nombre de Jesús. Ahora que vamos a la mesa, Señor, bendecimos los alimentos y bendecimos las miles de mesas que entre todos nosotros, Señor, cubrimos y representamos. Que nunca les falte el pan. Y te pido que abra nuestros ojos espirituales para ayudar a los que no tienen y poder ayunar a la manera de Isaías 58, partiendo nuestro pan con el hambriento. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Y que no nos engorde. Y Dios constituyó a algunos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gran Retiro Internacional de Pastores de Ministerios Ebenecer, en directo desde Orlando, Florida 2019.